Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la psicología se convierte en conversación. Aquí no damos terapia, no hacemos coaching y esto no es un manual de autoayuda. Lo que escucharás son reflexiones personales, cuestionamientos y experiencias inspiradas en el trabajo terapéutico, pero no sustituyen un proceso profesional. Soy María Carmona Y yo, Betsabe Leos. y esto es Entre Sesiones, un lugar para pensarnos Sentirnos y sobre todo acompañarnos desde la palabra. ¡Hola! Ya volvimos otra vez con un segundo episodio en tu podcast favorito que se llama Entre Sesiones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya que es algo que creo que está sucediendo demasiado hoy en día, o que más bien ya se le puso un nombre, ¿verdad? El tema de hoy es ansiedad entre latidos y pensamientos. Me gustó mucho el tema. Siento que se escucha muy bonito, como muy cursi. Sí. Como yo estoy enamorada del amor. Sí. Sí se escucha bonito. Pues bueno, creo que es un tema, pues sí, como muy solicitado. Sí, en consultas. bastante, sí. Y aparte, ¿sabes qué? Que bueno, digo, ya es algo que todo el mundo sabe, pero que también a partir de la pandemia como que empezó Sí. a fluir más este tema de la ansiedad. Ujú. Pero a ver, cuéntame, ¿tú qué opinas? Pues que yo pienso que quien no tiene ansiedad, ¿verdad? O sea, yo creo que todos en algún momento pasamos por algún estado de ansiedad, ya sea cuando terminamos alguna relación, cuando estamos pasando por un cambio importante en nuestra vida, que eso sucede, o sea, cuando cambias de una escuela a otra, ya sea de prepa, universidad, ya no sigue nada, pero bueno, también posgrado, ¿no? Pero el trabajo, si tienes hijos, si te casas, si no tienes hijos, la ansiedad de qué voy a hacer, o sea, todo el tiempo hay algo que se presenta en un sobrepensamiento, ¿no? O sea, y que a veces me llegan a decir, oye, Betsa, es que yo estoy sobrepensando mucho una situación, y digo, pues, ¿cómo no? O sea, es algo que obviamente va a surgir, y me dicen, ¿cómo no sobrepensar, no? ¿Y hay alguna forma en la que tú creas que no se puede sobrepensar? Ay, no. Bueno, es que ¿sabes qué? Que creo que también es importante como recalcar que es diferente la ansiedad a la incertidumbre. Sí. Porque, por ejemplo, estas situaciones de la vida cotidiana que decías tú, como los cambios en general, te genera ansiedad la incertidumbre, Sí. pero eso es como algo normal. Sí. O sea, sentir esa ansiedad es normal, pues. Sí, es que sí. Uh-huh. Porque hay situaciones en la vida que claro que es importante, pues, Uh-huh. bueno, no es importante, sino que más bien es entendible que puedas sentir ansiedad, ¿no? Uh-huh. Como ejemplo, si vas a presentar un examen importante, claro que te va a dar Uh-huh. ansiedad, pero no porque en sí el examen te da ansiedad, sino es Uh-huh. como más la incertidumbre que sientes a partir de la situación. Sí. Y creo que obviamente parte de la ansiedad es el sobrepensar, Uh-huh. ¿no? Pero también, no sé qué opinas tú, pero pienso que también parte de, o lo que lo ha hecho como tan evidente y tan conflictivo la ansiedad para las personas, es que también no estamos acostumbradas y acostumbrados a como al malestar. Uh-huh. A lidiar como con la incertidumbre, Sí, con no. somos muy intolerantes, ¿no? Y Ajá. de hecho también yo creo que es bueno como poner sobre la mesa que la ansiedad en cierto grado no es nada malo, de hecho nos ayuda a protegernos, a estar Sí. alertas de situaciones que nos pueden poner en riesgo. Yo creo que el punto importante como tratar hoy, digo, sí es el tema de en qué momentos es bueno descubrir que tenemos ansiedad y que es funcional, y en cuál ya deja de serlo, ¿no? O sea, porque ya hay momentos en los que puede intervenir en tu Ajá. vida, afectar Sí. diversas áreas de tu vida, y que aparte no solamente se va a estar presentando en como ese sobrepensamiento, sino que empieza a tener reacciones físicas como la taquicardia, Uh-huh. sudoraciones, náuseas, o sea, se presenta sobre todo la dificultad para respirar, ¿no? Que es lo que llegan a decirme, es que de repente siento esta presión en el pecho que no me deja respirar. Entonces ahí también es bueno detectar cuando es una ansiedad que es normal, porque como dices tú, se genera por la incertidumbre de momentos que Sí. son desconocidos, o esta intolerancia, pero también cuando ya pasa a otro plano en el que ya empieza a afectar mi día a día, ¿no? Sí, porque además también, justo no es lo mismo la ansiedad que sientes al decir, ay, voy a entrar a la universidad, o voy a entrar a la prepa, o voy a presentar un examen importante, o voy a salir con alguien nuevo, o no sé, cosas que generan, Uh-huh. o sea, te generan esta como quis. Pero, o sea, es diferente esa ansiedad a decir, es que no puedo dormir porque mi cabeza no para de estar Uh-huh. pensando, ¿no? Sí. O tengo ataques de pánico. Sí. O no sé, de X situación huyo, Uh-huh. o sea, literalmente estoy en el lugar y eso me hace como decir, no puedo con esto, y Uh-huh. huir.
creo que eso ya es distinto porque justo, creo que este límite es como qué tanto te limita en tus actividades, ¿no? ¿Y tú por qué crees que a partir de la pandemia como que todo emergió, o sea, con relación a la ansiedad? Yo creo que porque estuvimos más tiempo en conciencia de nosotros Sí, ¿verdad? mismos, ajá, Sí, y yo eso también. hizo como que no supiéramos lidiar con nuestro ser individual. Sí. Y entonces cuando ya pasamos como al estar solo en casa, con mi familia, lidiar con mis propios problemas, con los de mi familia, además de que también fue un momento de mucha incertidumbre. Sí. No saber si te ibas a enfermar, si alguien de tu familia podía enfermarse y que algo le pasara. Como la amenaza, ¿no? Exacto, o sea, lo económico Sí. también, de y si mi trabajo, y si el de mi papá, de mi mamá, qué vamos a hacer, qué vamos a comer. Hubo muchas pérdidas, tanto de vidas humanas como de trabajo. Yo creo que sí hubo una reestructuración por ahí cognitiva muy importante y que eso trajo el tema de ansiedad, ¿no? O sea, de esa, ¿qué va a pasar? Eso no fue muy gestal de tu Ya sé, ¿verdad? Eso no fue muy gestal de tu Me parte. salió la palabra, pero... Es que, ¿sabes qué? Fíjate, ahorita que decías eso, yo me acuerdo, antes de la pandemia, yo, pues todavía estábamos en la universidad, y ya ves que yo estaba del tingo al tango en ese tiempo, no sé Sí. por qué, o sea, como que mi mente dijo, mira, tienes problemas, tú ocúpate, mamita, de 9 de la mañana a 9 de la noche tú vas a andar en friega todo el día, ¿no? Y yo me acuerdo que me levantaba, iba a la universidad, luego iba a trabajar, porque era cuando trabajaba en la Minata, y luego me iba al gimnasio. Y ya llegaba a mi casa como a las 9, 10 de la noche, cansada. cansada y a dormir, y al día siguiente lo mismo, y los fines de semana pues salía y salía y salía. Y entonces cuando llegó la pandemia, o sea, fue como literal, te aplastas y te sientas, ¿no? Entonces, Y ya no hagas nada. sí, entonces yo me acuerdo que, o sea, sí llegué a sentir muchísima ansiedad, o sea, y para mí ya era como normal tener ataques de pánico. O sea, sí, de que empezaba a pensar algo y como que me abrumaba demasiado. O sea, yo sé que no era como eso que yo pensaba, porque aparte pensaba por tonterías, ¿no? De que... No, yo también decía, Dios mío. O sea, yo me acuerdo que pensaba así, que ¿cuándo me va a hacer caso? Ajá. ¿Cuándo? Y eso, es que de verdad, o sea, eso como Sí. que me detonaba todo lo demás. Y justo como estas crisis económicas, de incertidumbre, y luego, pues estar acostumbrados, hay familias que no están acostumbradas a estar juntas todo el tiempo. Y tuvieron que hacerlo. tuvimos que estar, Ajá, entonces- tuvimos, ajá. Entonces como estar todo el tiempo juntos sin poder ir a otra parte, o sea, siento como que eso me detonó a mí muchísimo la ansiedad, pues. Y siento que a muchas personas también les pasó eso porque, claro, nos hicimos más conscientes de lo que estaba en el aquí y en el ahora. Y es bien difícil sí. eso, porque si el de aquí y el ahora no está presentando algo que es como positivo, pues en ese momento cómo lidias con eso, ¿no? O sea, el aquí y el ahora en ese momento era enciérrate en tu casa, Sí. no salgas, te puedes enfermar, ver personas que estaban en la calle como sin nada. Ay, sí. Y decías, Dios mío, o sea, también eso generaba frustración. Sí. Y ver en redes sociales todo el movimiento que había por las personas que sí salían, por las personas que no estaban escuchando indicaciones y que además la verdad sí fue, digo, algo que seguramente hizo que muchos se enfermaran porque pues era una realidad la enfermedad. Y hay muchas personas a mi alrededor que tristemente fallecieron Sí. a causa del COVID, ¿no? O sea, no era algo para decir, ay, no es cierto, como llegaban a decir, esa desinformación Ay, sí. que Que- existía. Que decían que había un chip que te Ay, metían con sí, las no puede vacunas ser. para controlar y yo... Imagínate el nivel de ansiedad de las personas que sí creían eso. Y yo así de que, Raúl, no tenemos ni siquiera paracetamol en los hospitales y tú crees que te van a inyectar un chip. Y la red 5G, que eso te va... Ay, sí, yo también escuchaba cada cosa Pero- que, claro, que iba a generar ansiedad. Digo, ya sé que eso pasó hace 5 Sí. años, pero a mí todavía me pasa que el día de hoy, o bueno, no hoy precisamente, pero actualmente, hay pacientes que llegan a decirme, Betsa, yo sigo ansioso todavía el tema de la pandemia, o sea, todavía es algo que, o sea, me empiezan como de la pandemia y de ahí empiezan a construir un tema de vida que hasta la fecha les sigue afectando. Quizá que siento que desde ahí no he solucionado muchos Sí. conflictos de mi vida. Entonces, claro que es algo que se sigue presentando aún 5 años después. Sí, o sea, porque aparte creo que para muchas personas, o al menos para mí, fue como un antes y un Ujú. después de la pandemia. O sea, hay Sí. cosas que yo todavía como que digo, o sea, no sé, por ejemplo, voy en el camión y hay mucha gente y digo, no, me voy a enfermar, hay mucha gente, qué No asco. te me acerques. No, o escucho que estornudan así como, "Ah", o que tosen, o que me agarran y que yo no se no. tapan. Ajá. Y yo no, ya, cáncer de pulmones. Te lo Sí, juro. y eso también es ansiedad, o sea, todo Claro. eso genera la ansiedad.
Pero fíjate, creo que a partir de la pandemia fue cuando la gente empezó a visibilizar y como a introyectar o aceptar, no sé cómo, no sé qué palabra usar, para el término de la ansiedad Sí, y la depresión. sí, y yo lo vi porque les Ajá. comparto que tengo una página que se creó justamente en 2016 cuando empezamos la universidad, que era para temas de metodología de la investigación. La maestra nos dijo, elijan un tema, mi equipo y yo elegimos el tema de estrés, ansiedad y depresión y creamos una página con ese nombre. Antes de pandemia tenía 10,000 seguidores, así, y yo decía, son un chingo, son un montón. También los psicólogos hacemos ustedes. Yo decía, son un montón. Y cuando fue la pandemia, yo veía cómo esa página iba creciendo a niveles que yo decía, Dios mío, o sea, no puedo creer que esté creciendo tanto. O sea, de un momento a otro ya eran 50,000 más. Y hasta que ahorita en la actualidad somos más de 400,000 seguidores en la página. Todos buscando información nos mandaban una cantidad de mensajes de qué es ansiedad, ayúdenme, no sé cómo ayudar a mi familia, no sé cómo ayudarme a mí. Acabo de descubrir por su página que lo que siento tiene nombre, que no solamente yo paso por eso. Entonces sí fue por la pandemia que esa página creció muchísimo, porque se le empezó a buscar un nombre a lo que estábamos presentando, ¿no? Claro. Y a través de buscar información en redes es que llegamos a ayudar a muchas personas a darle nombre, al menos a decir, esto es ansiedad, ¿no? Yo no sé si ayudamos un poquito más con estrategias que yo empecé a crear para ayudarles a lidiar con esas crisis, pero quiero pensar que por ahí ayudamos a uno que otro de todos esos que nos siguen. De los 50. Yo les dije que Betsy era famosa y no me creían. Sí, pero luego les pregunto cosas y no me responden, ¿no? Respóndanos en las redes horror. sociales, por favor. Entonces, como ¿a ti qué crees, María, que ayuda más en estas estrategias? O sea, ¿qué estrategias ayudan a que una persona, hablándose de crisis ya de ansiedad, ayude a que salgan justamente de esos momentos? Bueno, sin duda, pues la psicoterapia es importantísima porque también, pues obvio, te da como estos recursos para poder como gestionar la ansiedad y el malestar, ¿no? Pero creo que algo que también a mí me ayudó mucho en la pandemia fue la yoga. Y entonces como que me empezó a llamar mucho la atención esas ondas como alternativas, dirías tú. Pero lo que es, por ejemplo, la yoga y la meditación, o sea, tenemos un maestro en común, Paquito, Te llamamos Paquito. que él creo que hizo un estudio para su maestría que hablaba de los beneficios de la meditación en la psicoterapia, y creo que, bueno, como que recuerdo porque no leí el artículo, solamente lo mencionó en clase. Él decía que él había descubierto que tenía incluso como, o sea, muchos avances terapéuticos con el tema de la meditación. Entonces creo que, o al menos cuando a mí me llegan consultantes y como que tengo ansiedad, tengo esto, es como, haz meditación y mira, tu vida va a cambiar. Y la verdad es que sí, o sea, a veces cuando yo no puedo dormir o cosas así, porque también eso es otra cosa, ¿no? O sea, solamente el decir, tengo ansiedad porque me siento desesperado, porque pienso mucho, porque esto no significa que tengas un trastorno de ansiedad, ¿no? Y eso también es importante, porque hay muchísimas cosas contextuales, sociales y políticas que nos generan ansiedad, ¿no? El tema de la inseguridad, por ejemplo, Sí. claro, o sea, claro que eso te va a generar ansiedad, o el tema económico, o el ambiente, o un montón de cosas que te pueden generar ansiedad, pero no necesariamente que sientes ansiedad significa que tengas un trastorno de la ansiedad. Eso es bien importante recalcar también, porque luego la gente llega autodiagnosticándose de que es que me dijeron que tengo ansiedad. Y yo, Ajá, sí, pero, o sea, ya cuando se trata como de un trastorno, pues ya hay otro tipo de problemáticas, ¿no? O sea, claro, o de, más bien de síntomas, o sea, al final de cuentas, como les decíamos, hay momentos en los que se vive y que es completamente normal, o que puede ser momentáneo, o sea, una crisis allá cada y cuando, ¿no? O por situaciones muy puntuales, pero ya cuando surge de la nada, cuando es en mi día a día, cuando ya está afectando áreas de mi vida personales, familiares, laborales, ya ahí ya podemos estar hablando de que sí se convierte en un trastorno y que ya está presente como en un tiempo determinado, ¿no? Y justamente para eso tenemos en nuestro santo manual de SM, que yo digo, de repente, creo que es bueno como ver justamente los puntos para un diagnóstico, que claro, como psicólogos podemos realizarlo, pero yo diría que es primordial que vayan con un psiquiatra, ya cuando vean
que ya se les está saliendo de las manos, que las crisis son constantes, que no se pueden controlar, y que a lo mejor ayudados de un medicamento puedan ustedes salir, ¿no? Porque hay ocasiones en las que ni la estrategia psicológica ayuda, o sea, aporta, sí aporta, Sí. pero no es el todo, pues. Creo que hace un tiempo un paciente me decía que cuando fue con el psiquiatra, él le dijo, justo por temas de ansiedad, dijo, es que mira, tú vienes aquí y 20% es el medicamento, 80% es el proceso psicoterapéutico. Dije, sí, pero ese 20% de todas maneras termina siendo muy importante, porque me dice, entonces no voy con el psiquiatra, nomás es un 20%. Y le dije, no, porque ese 20% es el que nos hace falta para que tú tengas el 100%. Entonces, no Claro. creo que quieras estar a un 80, ¿no? Sí, porque es como ese empujoncito que ayuda a la terapia que yo siempre se los pongo así, ¿no? Como, digo, no soy médica ni soy psiquiatra, pero es una manera metafórica de que también las y los consultantes entiendan. Les digo como, a ver, imagínate que tu ansiedad es o tu malestar en general no es tan intenso que no te deja ver con claridad. Entonces, lo que va a hacer el medicamento es que de alguna manera va a disminuir la intensidad del malestar y entonces tú ya vas a ver las cosas más claras. Es como cuando llueve, o sea que al inicio ves así como todo súper negro el cielo, relampagueando y un montón de cosas y no puedes ver qué onda, ¿no? Entonces llueve tantito y ya como que se aclara un poco el cielo, el panorama y entonces ya empiezas a ver cosas distintas, ¿no? Como cuando baja la lluvia, cosas así. Y justo, o sea, no es que sea todo el proceso, el medicamento, ni todo el proceso, la psicoterapia, pero es justo esto, ¿no? Como aprender a articularlos. Y entonces creo que, por ejemplo, también en algunos consultantes que yo he tenido, la medicación ha sido muy de beneficio para el proceso, ¿no? Porque a partir de eso empieza a ver así como que de empezar a dar pasos chiquititos y empiezan así como a correr. Sí. Y creo que también está también este tema, ¿no? Que está muy estigmatizado todo el tema. Sí, y además, fíjate, ya como relacionándolo con la ansiedad, la gente que tiene ansiedad como que dice, tengo ansiedad, denme una pastilla. Ay, no y ya me sentir curo. eso. Ajá. Y en realidad no, o sea, la ansiedad emerge por algo, ¿no? Tengo, bueno, al menos desde el sistémico se dice que, o bueno, la hipótesis de la ansiedad, fuera de que sea un trastorno, es que tiene que ver justamente con cosas que no has solucionado, como la alarma que te dice, oye, aquí está, hay algo que no has visto o hay algo que no has resuelto, y entonces lo estás posponiendo todas las mañanas, pero sabes que va a volver a sonar, ¿no? O también por un exceso o una falta de información, que tiene que ver un poco con la incertidumbre, ¿no? Cuando tienes muchísima información sobre algo, no sabes cómo acomodarla y te desborda. Y cuando te falta información, la incertidumbre es lo que hace que te desborde. Entonces, pues sí, el medicamento va a hacer que eso disminuya, pero también si no lo volteas a ver, pues ahí va a seguir y va a ir creciendo. Sí, es importante que lleven como ese tratamiento, y también creo que hay veces en las que surge como este miedo, como dices tú, el estigma, ¿no? Porque me ha llegado a pasar que me dicen, pero es que ¿por qué medicamento? Yo no estoy loco. Yo es que no se trata de locura o no, o sea, sino que yo creo que hay que dejar de ponerle ese nombre de que por tomar un medicamento psiquiátrico están locos. Y de hecho llegan a referirme a que cuando lo platican con su familia también lo ve así, es como, pero tú no estás loco, hijo, hija, ¿no? Y es como, no, o sea, no se trata de eso, o sea, se trata de ya un trastorno que ya no se puede controlar, porque hay veces que tu mente, o sea, tú solito, tu mente, y es, no, o sea, ya no se trata de eso. Entonces, no también, sí, o sea, la mente yo creo que dice, necesito esa ayuda, y también es como, bueno, yo sé que da miedo el tema del medicamento, da miedo los efectos secundarios que puede llegar a tener, pero una vez que suceden, yo creo que es un avance y que no a todos les pasa además, ¿no? O sea, esos y porque luego no son tan significativos, no. De repente siento que lo hace más intenso, porque fíjate, platico de una experiencia con una persona que justo empezó a tomar medicamento para ansiedad, y las crisis de ansiedad se le dispararon así, pero desde antes de ir ya me decía que tenía miedo de que le fueran a dar más fuertes las crisis con el medicamento. Entonces, cuando empezó, duró 3 días nada más porque no podía con las crisis de ansiedad. Le dije, es que no es el medicamento lo que te está dando las crisis de ansiedad, sino que es tu mente teniendo miedo a tomarte ese medicamento. Y ahí sí tenemos que tratarlo psicológicamente, porque eso sí, el medicamento no, o sea, afortunadamente el spoiler sí funcionó, ya lleva un tratamiento ya de tiempo, y pues sí ha visto que ha habido mejoras, ya no lo hace con miedo, pero pues claro, entiendo que ese pensamiento venía justo de familiares que le habían dicho, es que te vas a sentir peor.
Ajá, y justo por el estigma, pues, de Sí. que te vas a hacer drogadicto porque tomes Ah, medicamento. sí. Que también hay que hacerlo controlado, pues, porque Sí, si claro. automedicarse o algo así, pues no es lo ideal, ¿verdad? No, y es que además, ¿sabes qué? O sea, yo creo, y digo creo porque no soy médico ni soy psiquiatra. Hablando de temas médicos, ¿verdad? Como... Ajá, de que sí, no sé. No, pero es que yo creo que, por ejemplo, se hace una adicción cuando obviamente no llevas un proceso terapéutico, porque justo, ¿qué va a pasar? Pues que tus síntomas van a ir aumentando y entonces vas a necesitar más dosis y entonces ya no vas a poder vivir sin una dosis de medicamento. Es lo que hace que te vuelvas adicto, ¿no? Pero en realidad ni siquiera es una adicción como tal. O sea, no es, por ejemplo, si tú dejas de tomar un día o dos, no es como que te dé así como la malilla, ¿no? De que necesito mi medicamento Sí, no. y empiezas a sudar. No te pones así. O sea, sí, como que sí dices de que, wow, ¿qué le pasa en mi cabeza? Raro. Como que de repente sí empieza a haber cierto movimiento ahí, ¿no? Ajá, o sea, de que empiezas a sobrepensar o que te sientes mal o que estés como de irritable, claro, porque el medicamento no está faltando, pues, pero no es como que seas adicto. Pero bueno, eso en términos de que funciona, además de la meditación y la medicación. Y también, bueno, algunas... Las respiraciones, Ajá, ¿no? sí, las técnicas de Ajá, mindfulness, sí. creo que también ayudan un montón. Escribir, por ejemplo, Ay, también sí. cuando te sientes así, yo creo que es muy bueno como externarlo de alguna manera, platicar con alguien, el ejercicio. Ay, sí. El ejercicio ayuda mucho a liberar ansiedad. Entonces yo creo que estrategias que podríamos decirles así como, aparte del proceso psicoterapéutico, las respiraciones, la meditación, hacer ejercicio, escribir cómo te sientes, detectar los momentos en los que surge, por qué surge, o sea, como conocer tu ansiedad. Ajá, conocer. Sí, porque creo que eso es bien importante, fíjate. La gente cuando tiene ansiedad, o cuando hemos tenido ansiedad, porque a mí también me pasó, cuando... No, 2, no 4. Y creo que lo que intentamos hacer es como, ya, no quiero sentir esto, no quiero saber nada de esto, pero es que en realidad, o sea, de manera muy metafórica y muy cursi, muy poético, es como, necesitas sentarte a escuchar qué te quiere decir tu ansiedad, porque está ahí por algo, o sea, no es como que un día te despertaste y tu cuerpo, tu sistema nervioso dijo Quiero de que, tener ansiedad. a la mierda, me voy a mandar a la mierda, ¿no? O sea, realmente hay algo que... Se siente así, pero no es así. Ajá, pero lo tienes que conocer, Sí. entonces que se relaciona un poco con lo que hablábamos al inicio de la intolerancia al malestar, a la incomodidad. Somos muy intolerantes porque claro, a nadie nos gusta sufrir ni nada, pero en la vida no podemos evitar el malestar. En la vida no podemos sentirnos tristes, enojados, incómodos, avergonzados, porque es parte de la vida. Sí, fíjate que, o sea, como compartiendo esa experiencia personal, algo que me está sucediendo a mí últimamente es que tengo como muchas áreas de mi vida, y no quiero decirlo porque a veces como que uno lo dice y, ay no, tocamos madera, ahí está la madera. Pero como que hay muchas partes de mi vida que están ahorita en orden, ¿no? Ajá. Entonces como que en mi día a día yo tengo mucho control de, pues todo está bien, el trabajo bien, la familia bien, la pareja bien, todo bien. Y entonces cuando llega algo que ya no está tan bien, mi mente empieza a decir, no, ¿qué vamos a hacer con esto? No, o sea, cosas que antes yo podía lidiar porque era más cotidiano el malestar, o que era más cotidiano que tuviera situaciones problemáticas en mi día a día, pues eso surgía y era como, una más, ¿no? O sea, como, échale. Y ahorita, no, o sea, y ahorita es como, llega algo que es problemático y mi mente se concentra demasiado en eso. No estoy pasando por un periodo de ansiedad como para medicamento o algo así, pero justamente esta incertidumbre que dices de no saber lidiar con los malestares es algo que me sucede en el día de hoy. Y digo, a ver, antes esto yo lo hubiera manejado de otra manera, no me hubiera sentido con esa presión en el pecho, no hubiera sentido que se descontrola a nivel de que no me deje dormir, pero ahorita sí, no sé por qué, o sea, ahorita que lo platicamos creo que encuentro pues es que no estoy acostumbrada a lidiar con el malestar últimamente en mi día a día. Son 500 pesos. Pero ahora que se me presenta, pues no sé cómo, o sea, sí sé cómo manejarlo. O sea, en su momento, pues yo también las estrategias que les digo a mis pacientes, también las uso conmigo misma, ¿no? Sí, claro. Y empiezo a escribir, a ver esto, a ver por qué estás pensando esto. Me hago mis preguntas como para calmarme y claro que me ayuda. Yo quisiera no sentirlo, pero lo siento. Y entonces digo, lo conozco, ahorita que lo platicamos lo conozco porque digo, bueno, es que no estoy acostumbrada de repente a vivir con esto en mi día a día, pero sé que no son situaciones que van a estar
o sea, como que el malestar no es algo que desaparezca de un día para otro y que nunca vaya a volver a vivir. O sea, tengo que lidiar con que va a haber cosas problemáticas en mi día a día. Claro. Y que eso está bien. O sea, no está bien vivir lo problemático, pero que tengo que saber lidiar con eso, pues, ¿no? Sí, que tampoco tiene que ver con un tema de la generación de cristal. O sea, no, nada que ver, sino justo ese, o sea, ¿cómo decirlo? Sí tiene que ver con la generación, por cómo fuimos criados y por todo el contexto sociopolítico. Creo que también, pero no sé, me corrigen si creo que tiene que ver con la generación con la que estuvimos creciendo, que justo, ¿no? O sea, tenemos como muchísimos estímulos de esta gratificación inmediata, Sí. ¿no? Entonces, claro, cualquier malestar o cualquier cosa que no se soluciona pronto, explotamos, y es como de, no, ya, ¿y por qué no se soluciona? Y eso, bien curioso, o sea, nos deprime, ¿no? Y hace como que le perdamos un sentido a la vida bien cañón. O sea, yo porque, por ejemplo, platico con mi mamá o con mis tías, y luego mi mamá es mucho de que, uy, hija, pero imagínate yo que tenía que hacer esto, ¿no? Como de que ya tenía 3 hijos. ajá, y yo así de que, mamá, yo no tengo ni afore. Ni me voy a jubilar. No me voy a jubilar, no tengo ni pareja, mamá, y tú quieres que yo soporte esto. Y entonces, justo esto, ¿no? Creo que las generaciones antes y después de nosotros también tuvieron un contexto distinto entre nosotros y a lo mejor les es más sencillo sobrellevar, pero tenían otras problemáticas, pues. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, la generación de nuestros papás, pues tenían temas que les generaban ansiedad, por ejemplo, el dinero, o la educación, o la violencia. Porque sí tenían muchos hijos y no sabían cómo hacer. Ajá, la violencia intrafamiliar, no porque ahora ya no exista, no, pero era como algo mucho más común en todas las familias, ¿no? En este tema, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Como, pues, todo lo político. Pero, por ejemplo, ya en edades más jóvenes, lo que genera ansiedad es mucho como temas de identidad. Sí, ¿no? identidad. De identidad. Y no en el sentido de que con relación a la comunidad LGBT. ¿De Kumas? Ajá, gracias. Sino más bien como de cómo se perciben a ellas y a ellos, ¿no? O sea, como cuál es su identidad, o sea, como que está muy borroso y eso les genera mucha ansiedad, ¿no? Y además que vamos, o sea, porque yo algo que veo últimamente también es que se empiezan a cuestionar qué va a ser de mi vida, o sea, con este tema socioeconómico, ¿no? Sí. O sea, al menos en México, con el, oigan, estudié una carrera, pero el dinero, las pagas son ridículas, ¿no? O sea, del sueldo mínimo, las rentas también son ridículas, son altísimas. Y pues obviamente todo eso genera ansiedad, ¿no? Como, claro. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque claro que hay muchos panoramas, pero no se ven tan prometedores como antes, ¿no? Antes nuestros papás era de, ya me compré un terreno, ya, ¿no? Sí. Ya tengo 3 casas, me salieron en 100,000 pesos, ¿no? Ya sé. Y ahorita, ¿cuál? O sea, no compran nada con eso. Entonces, por eso podían hacer familias más rápido. Claro. Porque era de, pues sí, o sea, a lo mejor ahorita rento un tantito, pero luego puedo ahorrar para comprarme una propiedad. Ahorita eso no se puede. Y no estamos hablando solo de las familias católico-panistas, pues, o sea, creo que también en nuestra individualidad sí. Es como el qué meta tengo y qué tan alcanzable es con la situación socioeconómica del país, que a veces no se puede, ¿no? Digo, estamos entrando a temas políticos, ¿verdad? Llorando ya con ansiedad, muy inflamada de que me da ansiedad. Es que sí, o sea, sí es, ¿cómo decirlo? No es que sea el tema principal, pero no se puede despegar una de la otra, pues. O sea, justo no, pues no hay salud mental, sino hay justicia social. O sea, no se puede separar, está como súper de la mano, entonces relacionados. Sí hay muchas cosas que generan esta ansiedad y que no las vamos a poder cambiar, pero justo es como vamos a empezar a sobrellevarlo, ¿no? Y hay técnicas que, claro, te van a ayudar a sobrellevarlo y no en una cuestión de adaptarte, decir, bueno, pues así es la vida, ya ni modo. No, sino decir, ¿qué puedo hacer con lo que tengo, no? O sea, si yo sé que mis terrenos ya no me salen en 100,000 pesos, pues bueno, no sé, empezar a buscar otras estrategias que nos acerquen a aquella vida que sí queremos vivir, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que podamos, porque eso es de lo que genuinamente tenemos control y vemos, no tenemos el control 100%. Sí, no se puede, sí, no, y pues son temas que seguramente van a surgir en de incertidumbre de la que hablábamos, o sea, en experiencias personales, pues es algo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y que, pues claro que van a generar cierta
malestar con el que tenemos que aprender a lidiar Sí. y que a final de cuentas pues es normal porque como dice María pues es algo que se está presentando, no tenemos control sobre eso, no podemos decirle bajen el dinero de las rentas o de las casas y pues no, o sea, cuántas personas nos ha estado como ya pronunciando y eso nomás hace que siga incrementando más, Ay, ¿no? sí. Y se vea como algo inalcanzable. Fuera la gentrificación. 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 Ya sé, pero pues ahora sí, María, que no sé si en este tema tú tendrías algo más que agregar. Sientes que, digo, hay mucho que hablar de ansiedad, ¿no? Hay Sí. muchísimo que hablar de ansiedad porque no solamente se presenta ahorita como en esto, sino que creo que a lo mejor hay momentos más en los que puede llegar a surgir. Algo que me llega a decir mucho en consulta es con temas de relación de pareja, como a veces también la ansiedad se presenta al final, durante, antes, Sí. ¿no? Y pues bueno, hay mucho más en los duelos también, en donde se puede llegar a presentar. Creo que sería bueno que en otro momento tocáramos temas así, ¿no? O sea, como Sí. específicamente la ansiedad, en dónde se presenta, de qué formas puede hacerse, cómo se puede hacer ese trabajo justamente, pero pues no sé, algo más que te gustaría te agregar de este tema que vimos hoy, o como resumen también. Bueno, pues en conclusión, yo creo que el tema de la ansiedad, o sea, sí es complejo, pero también no hay que tenerle miedo, ¿no? Podemos tenerle respeto como al mar, podemos tenerle respeto, pero también podemos aprender a navegarla, ¿no? Porque también la idea no es que se cure como tal de que pues no es gripa, ¿verdad? Entonces, Con paracetamol. ajá, entonces la idea es como aprender a navegarle y conocernos, ¿no? Conocernos qué es lo que nos detona la ansiedad, qué es lo que nos genera la ansiedad, qué podemos hacer con eso y ver como un montón de estrategias aparte de la psicoterapia para poder manejarla, ¿no? Mencionabas el ejercicio, yo cada vez que tengo consultantes les digo como tienes que ponerte a hacer algo, o sea, algo, ¿no? Sí, y no decide tú. Ajá, y no necesariamente de que te avientes las 3 horas de gimnasio, sino, no sé, que te metas a clases de baile, que saltes la cuerda 10 minutos, que saques a pasear a tu perro, salgas en bici, te pongas a hacer 60 sentadillas ahí en tu cuarto si no quieres salir, pero haz algo, ¿no? Eso pues también el tema de la alimentación, digo, tampoco soy sí. nutrióloga, pero sí hay alimentos que te detonan la ansiedad. Sí. El azúcar, por ejemplo, los refrescos, todo eso, claro que te A mí el café. el café, yo soy adicta al café. No me detona nada, ella le Sí. calma, pero a mí dame café y no, me Ajá. matas. Sí, es que hay personas que les detona mucho la ansiedad el café, el consumo de sustancias, claro que Ah, también sí. aumenta la ansiedad, el alcohol sobre todo, el cigarro, o sea, que son sustancias que son como comunes o que son como legales, pero al final del día Sí. eventualmente sí te generan esta Sí, ansiedad. porque están como detonando ciertas cosas en tu mente, ¿no? O sea, ¿cómo se podría decir? Que eso de inhibirlo a veces también hace que se bajen estas barreras y ¡fum! ¿No? O sea, también sale todo. Sí, porque además cualquier sustancia que modifique tu percepción, o sea, tu manera en la que tu cerebro funciona, pues desde ahí ya hay algo que no está bien, ¿verdad? De ejemplo, el café. O sea, aunque sea algo delicioso, afecta, pues, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno va consumiendo, pues van necesitando más, y eventualmente eso te va a generar ansiedad. Entonces, pues la idea es que en compañía de sus terapeutas, de sus amistades también, porque las amistades también ayudan mucho a este tema de la ansiedad, no sé, salir a comer, salir a platicar. Sí, Eso eso también. también de apoyo. Fíjate que creo que también las redes de apoyo ayudan mucho al tema de la ansiedad. Sí, no, muchísimo. Ajá, o sea, simplemente salir por una nieve, por un café, grabar un podcast. Grabar el podcast de hoy. TikToks nos ayuda mucho también a ese tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, porque la idea es justo eso, como pensar que es una valvulita, como las ollas de los frijoles. Ándale, con las ollas de, Ajá, de ya ves que presión. tienen esa valvulita Sí. que gira ahí por ahí. O sea, piénsenlo de esa manera. El punto de buscar actividades, además de la psicoterapia, es pensar que es esa valvulita y pues no a todas las personas nos sirven las mismas, pero Ajá. la idea es que ustedes puedan Encontrar. encontrar una que les ayude. Sí, exactamente. Sí, la verdad es que sí, es como muchas las estrategias que se pueden implementar, pero yo creo que la principal es conocer la ansiedad, ¿no? O sea, conocer que va a ser algo que se va a estar presentando en diversos momentos de vida Ajá. y que hay que saber lidiar con ella de diferentes estrategias, pues, o sea, una vez que la detectemos, pues es ver qué funciona más conmigo, ¿no? A lo mejor lo que funciona con Panchita no es lo mismo que funciona con Petrita, ¿no? Y pues, es Claro. algo que no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente que yo tengo otra forma de recibir la información, de procesarla y de lidiar con ella. Entonces,
ahorita dijimos algunas de esas estrategias, pero igual nos ayudaría mucho que en comentarios nos escriban qué es lo que les ha ayudado a ustedes a lidiar con su ansiedad, a lidiar con estos crisis, y creo que ahí podemos compartir con otras personas justamente lo que les ayuda. Entonces queremos agradecerles mucho por este segundo episodio de nuestro podcast Entre Sesiones. Estamos muy contentas de volvernos a encontrar aquí. Recuerden que estamos cada 15 días, los viernes, subiendo estos videos a las 3 de la tarde. Estamos planeando hacerlo. Esperamos que el siguiente capítulo, que este capítulo les guste mucho y que nos den ideas para el que sigue. Ajá. También es válido que ustedes, si a ustedes les interesa algún tema, que nos puedan escribir a cualquiera de nuestras redes, que luego se las dejamos por ahí. Sí. Como qué temas les interesan o si tienen alguna pregunta sobre algo. Y la idea también es que en algún punto, de manera ya como individual, podamos subir estos cortos, a lo mejor respondiendo estas preguntas, o ya veremos cómo nos acomodamos. Sí, vamos a estar intentando subir videos cada uno en lo individual. Es nuestra meta. A lo mejor ya una semana antes de esto vamos a ver un video de alguna de nosotras por ahí subiendo. Y decía María, coopérense $1 por 4,000. Necesitamos 4,000 personas que nos den $1 cada una para comprar los micros y que nos Es como la secundaria, amigo. ahora sí, estamos $1, no se crean. Próximamente vamos a tener ya nuestros micros para que nos escuchen mejor, sí, ¿verdad? Entonces, pues, cuídense mucho. Muchas gracias. Les mando un beso. ahí no se hace corazones como Doña Nieto. Así. Adiós. Bye.